Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un conversatorio de nuestro Instituto de Investigación en Humanidades. Estamos aquí hoy, jueves, para presentar el nuevo libro de Mercedes Bruno, que está con nosotros y que es la temática de nuestro conversatorio del mes de noviembre. Su libro, editado por Editorial Wolkowitz, Julio Cortázar es un autor surrealista, la recepción productiva, de Mercedes Bruno, con prólogo de Miguel Veda. Es un libro que acaba de salir, que acaba de ser presentado también en el Teatro 25 de Mayo, y nos da mucho placer entonces recibir a Mercedes en este marco del Colegio Nacional de Buenos Aires y de nuestro instituto, donde Cortázar es, por supuesto, una figura permanente de nuestras clases, de nuestras referencias, y participa de nuestra currícula, y es realmente un autor que no, digamos, que no envejece, por lo menos en la presencia, digamos, justamente receptiva de nuestros alumnos, que lo ponderan, que lo leen, sobre todo en los años, digamos, tanto en los años, digamos, bajos, lo que llamamos los años de ingreso a la secundaria, como en los últimos finales donde se dicta literatura argentina, así que estamos muy contentos esta tarde, y ahora voy así entonces a presentar a Mercedes, que nos acompaña. Mercedes Bruno es magíster en literatura en lengua extranjera y literaturas comparadas de la UBA, es licenciada y profesora en letras por la UBA, es docente, investigadora y escritora, jefa de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de José C. Paz y docente en Escuela Media, y escribió en las revistas Teatro 21, Herramientas, Bordes, Feminacida, en Bitácora Dodó y en Sudestada, y ha publicado también libros de ficción, historias urbanas en Roma y Un lector hacia París. Y ha participado también del libro de Guillermo Xavier Sesma, Episodios musicales, pero ahora nos convoca este libro que es fruto de su tesis de maestría, sobre la figura del gran cronopio, del gran autor argentino nacido en Bélgica, Julio Cortázar. Así que, Mercedes, te doy la bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Walter, y al instituto, bueno, por tan linda presentación y por invitarme a este espacio. Y bueno, y gracias por dejarme presentar el libro acá y espero que sea de interés para todos. Todos amamos a Cortázar. Si estamos viendo esto o escuchando esto, todos amamos a Cortázar. Espero hacerle honor Por a supuesto. este amor, a ese amor. Bueno, un poco lo comentaste vos, el libro es el resultado de mi tesis de maestría, que Miguel Veda fue el director de la tesis. eh, entonces, bueno, después tuvo la amabilidad de prologarlo también. El prólogo es un estudio, un ensayo, la verdad, brillante. Y después, como comentaste, Walter, yo participé en un libro Episodios Musicales Duetos, que era un proyecto de Guillermo Sesma, que él es artista plástico y es el que hace la ilustración de tapa. Y un poco la Ujú. gestación de Julio Cortázar, es un autor surrealista, tiene que ver con haber visto materializado el proyecto de Guillermo Sesma y de María Laura Alegre, porque uno es ilustrador y ella es diseñadora. Bueno, verlo en físico, ¿no? A mí me costó dejar de pensar en PDF, empezar a pensar en un libro, así que bueno, fue todo un camino. Y por eso también quería que vieran la imagen de la portada, porque es un dibujo de Guillermo Sesma, y el diseño de María Laura Alegre, que estuvieron un poco acompañando todo el proceso con creatividad y con excelente predisposición. Así que a Miguel, a María Laura y a Guillermo y a la editorial, siempre mi agradecimiento profundo. Bueno, después vos comentaste también el tema de Cortázar, este autor argentino que nació en Bélgica. El libro trata de hacer puentes entre la literatura argentina y la literatura francesa. Y si ya pensamos desde ahí, desde el nacimiento, la figura de Cortázar siempre genera, ¿no?, una cuestión de diálogo. También, como mencionaste, se da mucho en las clases en escuela media, en los primeros años como en los años
los últimos años, y bueno, esta creo que es una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Por qué es argentino si nació en Bélgica? Es una de las primeras cosas que dicen los chicos, y ahí me parece que da pie para pensar una primera idea, que es esto de Cortázar como, hace la recepción productiva del surrealismo francés, pero sigue escribiendo no solo en español, sino que escribe en porteño. Digamos, me parece que eso es una cuestión a tener en cuenta, y la defensa del idioma, yo esto lo había pensado más para el final, pero lo puedo decir ahora. Hay una frase que a mí me encanta, entre las muchas que me gustan, que dice Cortázar, ¿no? El español es mi lengua de escritor, y hoy más que nunca creo que la defensa del español como lengua forma parte de una larga lucha en América Latina que abarca muchos otros temas y muchas otras razones de lucha. La defensa del idioma es absolutamente capital. Digo, para empezar a pensar ese puente, ¿no? Entre Latinoamérica, Argentina puntualmente, y Europa, a partir del nacimiento, digamos, del lugar de nacimiento. Si bien, bueno, fue circunstancial, después volvió, toda la familia eh, es una familia argentina, digamos, todo eso también es conocido. Bueno, voy pasando a la presentación. No, vos me interrumpís, Walter, cuando te parezca. El libro, bueno, un poco ya lo comentamos, toma la idea de la recepción productiva. La categoría recepción productiva es una categoría que usa Osvaldo Pelletieri, eh, que es un crítico teatral, en realidad. Era porque falleció hace unos años, también fue mi docente en la facultad y en el Instituto de Investigación muchos años. Y entonces es interesante la categoría porque viene del teatro. Entonces, lo que explica la categoría de la recepción productiva es que más allá del recorrido que cada artista tiene, ya sea que haya ido al conservatorio o que haya tenido una formación más directamente sobre el escenario, como pasa muchas veces en teatro, la recepción productiva implica que la formación del artista o la artista se termina de dar en contacto con otros artistas, y que de ese intercambio cada artista toma lo que le parece, lo que le sirve, lo que le parece productivo. Y yo tomé esa categoría para pensar, bueno, si Cortázar es o no un autor surrealista, porque en algunos procedimientos sí utiliza técnicas del surrealismo y en otros no, y sobre todo en la selección de obra de Cortázar que yo trabajo en el corpus, que son los primeros libros, porque quizás sí hay una cosa claramente surrealista ya de la mitad de su carrera hacia adelante, digamos, pero en estos primeros libros no tanto. Entonces, bueno, encontrar ese germen, un poco el germen experimental, el germen de la preocupación estética, y al mismo tiempo que el germen revolucionario, que muchas obras teóricas sobre Cortázar, perdón, aparecen como dos caminos separados, ¿no? Los que a Cortázar se lo critica por derecha y por izquierda, es bastante significativo. Entonces, a partir de esta categoría, que ya les digo, viene del teatro, de la recepción productiva, es qué procedimientos usa Cortázar y qué procedimientos decide no usar del surrealismo. Puntualmente yo trabajé con el surrealismo francés, con el surrealismo y también con autores simbolistas como Baudelaire y Lautréamont. En el surrealismo trabajé con Breton y Luis Aragón, y, como dije antes, con Baudelaire y Breton como autores simbolistas. El corpus que trabajé tiene que ver con el análisis de bestiario, historias de cronopios y de famas y todos los fuegos del fuego, que son los primeros libros de Cortázar, de esta narrativa fantástica, predominantemente fantástica. Si bien hay historias realistas, ¿no? En los libros estos, pero predomina lo fantástico. Quizás es la marca, ¿no? El sentimiento de lo fantástico, la marca de Cortázar. Pensados, articulados con de Baudelaire, L'Esprit de París. También trabajé Las Flores del Mal y Los Cantos de Maldoror de Lautréamont, Le Paysan de Paris y Nadia de Breton. Eso como obra estrictamente literaria, no como ensayos críticos, porque también trabajé el manifiesto y demás. Igual, cuando digo obra estrictamente literaria y ficción, también es una categoría problemática, porque bueno,
Nadia pone en jaque la idea de novela, El campesino de París también, entonces, bueno, ficción en el puente, podríamos decir, ¿no? En este camino de experimentación y de innovación. Solamente para mostrar, porque esta charla es para el Colegio Nacional de Buenos Aires y pienso que esto le puede llegar a servir a estudiantes o a docentes que vayan a ser tesistas o sean tesistas ahora. Bueno, cómo está organizado el libro. Más allá del prólogo, yo dividí la introducción del libro en dos estados de la cuestión, uno sobre el surrealismo, sobre la mirada crítica sobre el surrealismo, y otro sobre la mirada crítica sobre Cortázar. Después organicé las formas de recepción productivas en cada una de las obras y, bueno, obviamente las conclusiones. Para hablar de los libros, es más fácil hablar, como para organizar un poco la exposición, hablar de bestiario y de historias de cronopios y de famas como en un bloque y no, lo dije mal, perdón. Hablar de bestiario de todos los fuegos en un bloque y historia de cronopios y de famas en otro. Porque Bestiario y Todos los Fuegos del Fuego son colecciones de cuentos. Historia de cronopios y de famas es mucho más experimental y tiene varios formatos y tiene como una lógica distinta a las otras dos obras. Bueno, los ejes temáticos, digamos, ¿cuáles son estos motivos? Los motivos surrealistas que aparecen en la obra de Cortázar, la experimentación formal, la aparición de la ciudad, lo onírico, lo fantástico como crítica social, la belleza convulsiva, las diferencias entre Cortázar y los surrealistas, y el proyecto revolucionario de Cortázar. Bueno, la experimentación formal se da desde el primer libro, desde Bestiario, donde la experimentación empieza a ser más a partir de géneros discursivos y menos en términos de procedimientos si lo comparo con Todos los Fuegos del Fuego, ¿no? Acá aparece una apropiación de la estructura circular, ¿no? Que aparece en los poemas que se muerden la cola, como dice Baudelaire. Bueno, en estos cuentos que se muerden la cola, como Lejana. En un punto también podríamos pensar Cefalea, si tiene una estructura circular. Y después, en Todos los Fuegos del Fuego, esa experimentación formal no está tanto en el uso del género discursivo, como si es tan Bestiario, que hay cuentos con formato tradicional de cuento, pero también hay cuentos con formato de carta, como estoy buscando el libro para no olvidarme de nada, como Carta de una señorita en París, o Lejana, que es el diario de Alina Reyes. Y después, en Todos los Fuegos del Fuego, el formato de los cuentos es un formato cuento, digamos, más tradicional, pero la experimentación está más vinculada al procedimiento. Por ejemplo, en La Autopista del Sur, reemplazar a los personajes, o sea, que los autos sean los personajes y no las personas que lo manejan. O también aparece nuevamente la estructura circular en La Isla del Mediodía, la aparición del sueño, el cruce temporal, que aparece en El otro cielo, ¿no? Esto de entrar a través de la Galería Vivien, pasar de Buenos Aires a París y también hacer un cruce temporal. Entonces, en Todos los Fuegos del Fuego, la experimentación está más en el interior de la historia, no tanto en el formato del cuento como tipo textual, digamos. ¿Vamos bien? ¿Sigo? Vamos perfecto, vamos perfecto. Sí, yo ya tengo algunas preguntas, pero bueno, después si querés las vemos después o como quieras, porque bueno, estás nombrando cuentos muy famosos, por supuesto, muy memorables de toda la tradición cortarazariana. No, pero no, al principio te quería preguntar, porque yo tengo el libro aquí, por supuesto, conmigo, lo leí y coincido en esto que decís, que es muy interesante.
aparte, bueno, el seguimiento que vos haces de cuando Cortázar se separa también un poco de Breton, por ejemplo, decís las razones donde, bueno, él un poco difiere de Breton, pero también abrís un poco el juego a la patafísica un poco y al teatro un poco a la literatura del absurdo también, ¿no? Como que no solo simbolistas y surrealistas, sino que también un poquito hablas un poquito de patafísica y hablas un poquito también de literatura del absurdo, ¿no? Sí, sobre todo lo que tomo para el trabajo es el concepto de la realidad porosa y de Mm. este tiempo subjetivo que, que bueno, que permite otra lógica. Estaba pensando en el otro cielo, ¿no? Que cambia incluso la temporalidad de una ciudad a la otra. Se menciona Prusia, después se menciona la guerra de Hiroshima, digamos, hay esta cuestión más porosa y más elástica que de la patafísica, del surrealismo, me parece muy productiva y me parece interesante un poco porque Cortázar invierte el sentido. Ahora estaba pensando mientras hablaba en la autopista del sur, que el problema del cuento es cuando la autopista se libera, digamos. El problema de los personajes en realidad se angustian cuando la autopista se libera porque ya habían armado un otro orden, ¿no? En ese embotellamiento. Totalmente, totalmente. No, y aparte pensaba en bestiario también la novedad de, bueno, de ponerle como título bestiario, donde a lo mejor Claro, cada uno de los cuentos establece una relación con algo que los surrealistas querían mucho, que era el tema del animal, ¿no? Cómo el animal responde a otros tiempos y cómo acaso cada uno de los cuentos de bestiario está representando, bueno, desde las figuras de la araña, estoy claro, pensando, bueno, en Circe, bueno, en esas figuras, digamos, un poco a veces ominosas, o en todo lo que el animal aporta también como un correlato un poco surreal, ¿no? Que, como bien dijiste vos, es propio por lo menos del primer Cortázar, ¿no? claro. Sí, la figura del tigre también en bestiario, ya pensando así en los... Bueno, sí, la aparición de animales todo el tiempo en bestiario, pero en el cuento bestiario la aparición está del tigre y este otro personaje que es abusivo, eh, y el planteo de quién es la bestia a mí me parece que está implícito en el cuento. O sea, ¿qué representa ese tigre? Que es un poco lo que propone Alasraqui cuando enmarca a Cortázar en la figura, en la categoría del neofantástico. Que bueno, ya no se puede pensar el fantástico igual que el fantástico del gótico en el siglo XX. Pero dice, bueno, estas intromisiones, ¿qué es el tigre en bestiario? ¿Qué son los conejos en Carta a una señorita en París? ¿Qué son las mancuspias que representan? Digamos, esto que queda abierto. Y a mí me parece que hay una cuestión de simbiosis también, ¿no? Entre los humanos y los animales, y la pregunta de quién es la bestia. En el caso de bestiario, con el tigre y el abusador, me parece muy claro eh, quién es la bestia. De hecho, hay uno que sobrevive y el otro no. Pero en Cefalea, con la simbiosis que se da entre las mancuspias y los cuidadores, y quién está enfermo y quién está sano, me parece que se da también de una manera muy interesante. Y también me parece que Totalmente. esto de la sanidad y la enfermedad se replica en Cortázar muchas veces. Ahora dije sanidad y enfermedad y pensé en la salud de los enfermos. Claro, claro, como la inversión, exactamente, como un efecto Claro. surrealista. Y vos lo pones en el libro también, que Historia de Cronopios y de Famas, como un libro eminentemente surrealista, por su estructura, por la idea de las instrucciones, por la construcción de estos personajes, de los cronopios, de las famas y las esperanzas. Pues evidentemente ahí hay un sesgo surrealista marcadísimo en ese libro, por otra parte. Sí, yo creo que es el más claramente experimental, el más surrealista, bueno, la aparición de los cronopios y las famas y esta realidad porosa, ¿no? Esta lógica invertida. Y me parece que en esto de lo fantástico como, que yo lo puse ahí también para trabajar, lo fantástico como crítica social. La idea de que lo fantástico es una manera de evadirse, no de criticar. Y me parece, por ejemplo, en el caso de Cronopios y de Famas, que invita a múltiples lecturas, porque uno lo puede leer como, bueno, instrucciones para dar cuerda a un reloj, como una cuestión estrictamente humorística y nada más, o invita a una segunda lectura donde hay eh,
una mirada crítica de la dependencia y de la dependencia al tiempo cronológico. Yo también pensaba cómo ese cuento se podría actualizar ahora a la de instrucciones para poner en funcionamiento un celular, podría ser. Cuánto podemos hacer o no sin los dispositivos o con los dispositivos. Pero volviendo a la idea de lo fantástico como crítica social, me parece interesante que Historia de Cronopios y de Famas, que parece aparentemente el más gratuito de los 3 libros del corpus, como estos personajes, los Cronopios y las Famas, están inmersos en la ciudad de Buenos Aires, me parece que ahí está la crítica, porque la familia de la calle Humboldt son los que hacen cosas absurdas, pero ¿qué es lo absurdo? ¿Cuánto más absurdo es llorar en un velorio que ir a apropiarse del muerto, como hacen estos de la familia Humboldt, o de la calle Humboldt, perdón, o en el cuento que ocupan un correo y empiezan a hacer como una ceremonia y recitan fragmentos de Martín Fierro, digamos, una cosa muy festiva. Pero a mí me parece que ahí se pone en juego los rituales de la pequeña burguesía, que sí entiendo que es una constante en la obra de Cortázar. Los personajes en general, bueno, hay excepciones, en todos los Fuegos del Fuego aparece el procónsul, en el cuento Todos los Fuegos del Fuego, pero en general son personajes de sectores medios y bajos. Me parece que ahí se ridiculiza, se parodia un poco y se hace una mirada crítica de la moral pequeño burguesa. Sí. Perdóname, ¿y la belleza convulsiva en términos de cómo lo plantea Breton, dónde lo ves vos específicamente en Cortázar? ¿Dónde reconoces ese planteo de la belleza convulsiva que aparece en Breton, por supuesto en Nadia? ¿Dónde lo ves vos en Cortázar específicamente? ¿O es, digamos, es un programa literario, es un proyecto literario? O bien vos decís que, bueno, es justamente el tratamiento de lo fantástico, la aparición de lo insólito, la reversibilidad del tiempo, la reversibilidad de los espacios. Si estaría dado por estos procedimientos cortesarianos o lo ves específicamente en algo, no sé, que Yo hice particular, ¿no? hice una selección de personajes que me parece que representan esta idea de belleza convulsiva tomada directamente de Nadia de Breton, ¿no? Esto de la belleza será convulsiva o no será, en cuanto a responder a otras lógicas y poner el eje en el goce, no tanto en el placer. Y hay personajes que me parece, ahí en términos cartesianos, ¿no? Texto de placer, texto de goce, me parece que hay personajes que son disruptivos y invitan al resto de los personajes del cuento a otras dimensiones, a hacer puentes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Bestiario está, como para tomar un personaje de cada libro y no hacerlo muy extenso, en Bestiario está en Circe, en el cuento Circe, está Delia Mañara, que me parece Delia que ella, Mañara. Delia Mañara, que en el cine la representó Graciela Borges. Digamos, esta Sí, mujer, vos pones en la ficha, en el libro y se incluye en sí, la ficha, digamos, de la película, sí, sí. sí, quise que tuviera algo de artes gráficas el libro, porque me parece que acompañan y que permiten pensar de otra manera. Y además también parece súper productivo pensar que el director en ese momento, Manuel Antín, pensó en una actriz como Graciela Borges para ese personaje, digamos, no me parece cualquier actriz. Me parece que tiene una cosa misteriosa, seductora, más allá de, bueno, de la figura de ella como estrella del cine. Bueno, me parece que Delia Mañana es un personaje que encarna la belleza convulsiva, porque genera alrededor de sus anteriores novios, incluso de su familia, una cosa de sometimiento. Incluso cuando ella le prepara esos bombones con insectos y cucarachas, él cierra los ojos muy dócilmente. En un momento hay una escena que él describe cómo hace esa degustación, casi como un paroxismo erótico, pero al mismo tiempo con una sumisión increíble, porque él come bombones con bichos
un montón de veces. Un montón de Y veces como nada, sí, totalmente. claro, entonces digo, hay algo más, y después, sobre el final del cuento, aparece una escena como medio de segunda línea, que cuando la descubren, encuentran también que ella tiene un gato lleno de, como con un ritual, ¿no? Como lleno de pinches, de agujas. Entonces ahí me parece, ¿no? La idea del gato, la bruja, Circe, el intertexto evidente con la Odisea. Claro. Eh, mm, Me parece que ella es un gran también que es incomprendida, porque el novio dice, bueno, la familia no la quiere porque es más fina que los demás, es más linda que los demás, digamos, entra como una dinámica de lo irracional. Y para tomar también un cuento en Todos los Fuegos del Fuego, en El Otro Cielo, me parece que esa belleza convulsiva está del lado de Josiane, la prostituta, digamos. Es Ujú. la que hace que el narrador, ese corredor de bolsa, bueno, pase de una realidad a otra, porque también hay como un contraste muy, muy marcado entre el personaje de esta prostituta y de la vida pasional que se vive en las galerías, ya sea por la cuestión del erotismo en relación a la prostitución, y también con el miedo del asesino, ¿no? El asesino Laurent que está dando vueltas por ahí, que ellas se sienten vulnerables, en contraste con la vida ordenada que él lleva con su madre y su novia, que también aparecen como una pareja medio simbiótica, la madre y la novia, en ese punto son casi lo mismo, son a las que les tiene que dar explicaciones. Y entonces la belleza convulsiva es, bueno, esto de, él sabe que no le conviene meterse ahí, que está en riesgo, que Josiane es ordinaria, digamos, que no entiende un montón de cosas, que no puede hablar las mismas cosas que habla con su novia. No obstante, sus pasos lo llevan a la galería Sí. y se Y que aparte de encuentra, ella se mueve por ese barrio de las galerías, si no mal no claro, recuerdo. claro, se encuentra, él sabe que ella está ahí y que estás en la Galería Vivienne cerca de la Bolsa de Comercio en París, y él sabe que si va a esas partes es probable que se encuentre, ¿no? Porque tampoco acuerdan esto también del surrealismo del encuentro fortuito, de encontrarse porque sí. Y me parece que ahí hay también una cuestión de qué es vivir. ¿Vale la pena esa vida ordenada eh, que él vive con su madre y su novia? En un momento, tengo una cita acá que me parece muy pertinente para este momento de la Argentina porque está definiendo una votación. El corredor de bolsa dice, dame un segundo, acá. La respuesta del corredor de bolsa reforzando la idea de las múltiples dualidades analizadas en el cuento. Esto que decíamos de la vida en las galerías, la vida fuera de las galerías, la vida en París, la vida en Buenos Aires. Eh, y habla de las próximas elecciones. Y dice, y en esa rumia desganada llego a inventar como un consuelo, como si él nos hubiera matado a Laurent y a mí con su propia muerte. Razonablemente me digo que exagero. Me pregunto sin demasiado entusiasmo si cuando lleguen las elecciones votaré por Perón o por Tamborini, si votaré en blanco o sencillamente me quedaré en casa tomando mate y mirando a Irma y a las plantas del patio. ¿No? Me Me parece encanta. que Sí, es muy para este momento. Sí. Muy para este Eh, momento y también, sí, también ese cuento que cuando leyendo tu libro, Cuentos sin moraleja también, que es muy interesante sobre la figura del tirano, que vos lo nombrás en tu libro, también lo sí, pensé en términos. Muy interesante ese texto también, que no me acordaba o no lo había leído y lo recuperé mucho cuando la lectura de tu libro. bueno, qué alegría. Entonces. Que es que también de vuelta el tema del lenguaje, que los condenan a muerte porque no Exactamente. entienden que hablan en argentino. Por eso el tema de la lengua me parece, bueno, quizás de formación profesional, ¿no? De profe, pero me parece que el tema de la lengua es importante.
No, sí, 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 es muy importante, y bueno, esto que vos planteaste al comienzo, ¿no? De que es un escritor que aún viviendo, digamos, los 50, salido, digamos, del problema, digamos, huyendo un poco del peronismo argentino, va a París, se instala ahí, que sin embargo siempre escribe, digamos, nunca claudica su lengua, digamos, de ninguna manera hay un bilingüismo, no hay ningún tipo de bilingüismo en Cortázar, es un monolingüe que siempre escribe en español, y en español vos dijiste muy bien, muy rioplatense aún desde, digamos, de su departamento de París, ¿no? Por supuesto, eso es increíble y es realmente muy valioso, muy interesante en términos de otros escritores que asumen otras lenguas o bueno, o que producen en francés, ¿no? Sin embargo, no es el caso cortasariano. Claro. Eh, y incluso él escribe produciendo una literatura para un público latinoamericano. Otra cosa que a mí me parece interesante es que él es consciente del rol que ocupa en lo que se entendió como la literatura, sí, se conoció como la literatura del boom, y él se da cuenta que Claro. esto abre puertas y invita a que Latinoamérica se lea a sí misma. Ahí me Sí, parece que hay totalmente. una cuestión de compromiso estético-político, como la elección del idioma, como la construcción de ese público. Porque además, otra cosa, uno mira los videos, las entrevistas y demás, por ejemplo, la de la televisión española, que es quizás la más famosa, esa entrevista larga de Soler Serrano, y lo escuchás hablar a Cortázar, y tiene esa R tan francesa, Sí, que, que si uno no lo sí. conociera decís, bueno, no, es nativo francés y aprendió a hablar en español. Pero no, es al revés y produce en francés, entonces, perdón, en español. Entonces me parece interesante me parece que hay ahí toda una decisión estético-política. No, sí, y aparte también algo que vos que destacás, más allá de ver el tema del fantástico y su crítica social, también vos recuperás la figura de Lautréamont, que es muy importante, porque ahí es como que él le da una pata, digamos, si Lautréamont fue inspiración para el primer manifiesto surrealista, del cual el año que viene se van a cumplir 100 años, vos lo pones a Lautréamont como una de las fuentes, digamos, surreales de alguna manera de Cortázar, y bueno, no olvidemos, digamos, el origen montevideano, digamos, de Isidore Ducas, es decir, allí como que le arrebatás un poco a Europa la idea de que el surrealismo, o por lo menos ese viaje de los gens de Maldoror, son increíblemente, digamos, tienen una raíz, digamos, rioplatense, que yo creo que vos rescatás en algún sentido, al también ubicar en los simbolistas no solo a Baudelaire, sino también a Lautréamont, ¿no? No sé si se escucha o se cortó, ¿estás ahí? ¿Se escucha? ¿Hola? No sé si sí, no sé si se había cortado en un Sí, momento o sí, se cortó. ahí te Ah, escuché hasta Maldoror y, bueno, apropiarse bueno, un poco la idea de la tesis, en esto de la tesis primero y del libro después, es tender puentes y empezar a pensar el surrealismo fuera de Europa. totalmente, claro. con, con Ducase y con Cortázar planteando, bueno, una realidad ampliada, pensar una literatura universal y cómo se apropian, en el caso de Cortázar, cómo se apropia de estos procedimientos o de algunas cuestiones del surrealismo, otras directamente le dice que le parecen una estupidez, como el tema de la escritura automática. Ahí Claro. retoma la idea de Aragón que dice, si escribís pavadas, aunque lo escribas con técnica de escritura automática, Yo creo siguen que siendo pavadas. Digamos, nadie cree que la elección de Cortázar a la hora de escribir es azarosa. Eh, no, sí, ahí me permito también, viste, incluir ese episodio que es el del movimiento francés, el Oulipo, el Ouvrar claro, del Littérature Potentiel, que también tiene muchas raíces, por supuesto, surrealistas, y que todo el mito de que si realmente, de que realmente lo invitaron a Cortázar a participar de ese grupo, ¿no? Y es interesante también las relaciones de Cortázar con estos grupos franceses, que era un grupo contemporáneo al momento en que él estaba en París y que él no va, no asiste, digamos, no quiere formar parte de ese grupo de Lulipo, que también tiene muchas relaciones con esta, que tú decís vos, de escrituras, no de escrituras automáticas, pero escrituras regidas a veces por, digamos, por motivos o por consignas un poco, digamos, no sé, escribir sin la letra E, por ejemplo, claro. que nunca sabremos si Cortázar no fue porque o no le gustaban esas consignas ulipianas, o bien porque lo que se dice, que no sé, que se olvidó de ir a la cita, ¿no? Es decir, eso también es un juego.
Pero lo cierto es que, Sí. bueno, es interesante que tanto Rayuela, 72 modelos para armar, o todo lo que vos te estás presentando, sobre todo del primer Cortázar, evidentemente la forma en que él, no sé, premonitoriamente, no premonitoriamente, digo, cómo él incorpora, digamos, esa cosa del surrealismo, lo vuelve un efecto, digamos, latinoamericano, ¿no? Sí, y lo fusiona con cuestiones locales. A mí también eso me parece interesante, Claro. porque él es un admirador de Borges. Lo que él marca lo que Cortázar define como su primera etapa, que es la etapa estética, que digamos que es la etapa que yo analizo en el libro. Él habla, bueno, de los personajes como excusas para el procedimiento del cuento. Y que esta cuestión de tener a Borges como un referente de la construcción perfecta, ¿no? De la perfección estética, y al mismo tiempo una admiración a Art, como en las antípodas, y esta apertura al lunfardo, a la calle, a, a lo marginal. eh, en el prólogo a las obras de Art, si no recuerdo mal la cita, Cortázar lamenta que Art haya muerto rápido y no le haya podido decir a él, rajá tu rito de rajar. Qué bueno eso. Sí, me gusta esa relación que estableces entre Cortázar y Art, me gusta mucho. para, para otro trabajo, para otro Claro. artículo. Claro, claro. ¿Y vos pensás que el último Cortázar se separa, más allá de que no es motivo de tu tesis, se separa del surrealismo o siempre queda un poco anclado en eso que vos decimos? Porque siempre hay, digamos, algún tipo de guiño cortázariano a lo lúdico o a lo humorístico, que es un poco los temas que vos trabajás. Pero vos crees que es algo que tiene que ver más bien con el Borges temprano, el Borges de Bestiario, de los primeros libros, y que después eso se va, digamos, evaporando, o vos decís que siempre podríamos encontrar, digamos, elementos lúdicos o humorísticos, no sé si ya surreales, hasta, digamos, en los últimos textos, ¿no? de Cortázar. No sé. No, a mí me parece que sí, que los elementos lúdicos y el humor son una marca de la obra de Cortázar. Bueno, Ujú. resignificándose, ¿no? De acuerdo a las obras, pero me parece que sí. Y después hay una frase que él le dice, no, perdón, a Larraqui, que la repone a Así. Larraqui, que dice, bueno, yo soy lo que, entonces soy neofantástico, como dice Larraqui, como que él se diferencia de los surrealistas, pero entiende que tiene muchos procedimientos de los surrealistas. Y como que le cuesta marcarse, pero también reconoce que hay muchas líneas. Me parece que hay como una rebeldía de la persona, ¿no? De Cortázar, de no querer enmarcarse en un lado o en el otro, pero al mismo tiempo, como intelectual y como escritor, me parece que él entiende que pertenece o que se lo puede leer en esa filiación, ¿no? Con idas y vueltas, ¿no? Por supuesto. Con una recepción productiva, con una mirada crítica sobre esos movimientos, pero me parece que sí lo acompañan toda su obra. No, sin duda. Yo creo que aparte que tu libro lo que aporta es también volver a traer, digamos, la pata surreal a la Argentina o al o al Río de la Plata. Y si bien acá también hubo un gran impacto, sobre todo en la colección famosa y temprana que hace Aldo Pellegrini, de la antología de la poesía surrealista, ¿no es cierto? O después el trabajo de Enrique Molina, poesía, donde también incorpora e introduce el surrealismo en la poesía. Después, no sé, elementos que podemos decir aparecen en Olga Orozco, hasta Pizarnik también. Pizarnik es muy deudora Bueno, también, ¿no? De Gamboy sí, vos la nombrás en un momento, nombrás a Pizarnik, a Gamboy, a sí. Lautréamont y todo, de nuevo la pata francesa. Me parece que tu libro aporta también otra visión sobre ese gran capítulo que podríamos pensar de las relaciones y digamos, las filiaciones, digamos, de la Argentina y el surrealismo, ¿no? Sí, No bueno, sé si te cortó no, sí, ahora o sí, te está. escucho, te Ah, escucho. No, perdón. te escucho bien, te escucho bien. Sí, sí, la verdad es que era un poco la idea. eh, Pensar cómo se articula esto y ampliar y construir, digamos, con esto de la realidad porosa y de la patafísica, del surrealismo, también pensar, eh, Cortázar habla del compromiso que la tengo por acá la cita, esperen que así la leo
la leo bien, acá, esta. Por mi parte, creo que el escritor revolucionario es aquel en quien se fusiona indisolublemente la conciencia de su libre compromiso individual y colectivo con esa soberana libertad cultural que confiere el pleno dominio de su oficio. Si ese escritor responsable y lúcido decide escribir literatura fantástica o psicológica o vuelta hacia el pasado, su acto es un acto de libertad dentro de la revolución y por eso es también un acto revolucionario. Buenísimo. Ujú. A mí me Sí, parece que esto de producir literatura que reflexione sobre la literatura y cómo se insertan otras tradiciones y se resignifican produciendo literatura, siempre literatura de calidad, ¿no? Porque por lo menos es una... Bueno, a mí me encanta Cortázar, pero yo también sé que tiene sus detractores, pero digamos que la preocupación porque la producción sea de calidad y el objeto estético sea de calidad, me parece que invita a pensar, bueno, cómo se entrecruzan todos estos caminos. Esto de la idea del sí, puente. sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, esa idea del puente es fundamental en Cortázar, por supuesto, ¿no? Una literatura casi del tránsito, digamos, metafísico, fantástico, de una realidad a otra, o digamos, el famoso tablón en el Sena y el Río de la Plata, las galerías comunicantes, etcétera. Y sí, y sobre todo también algo que yo habilité también en esta lectura de estas últimas 2 semanas que hice de tu libro también, la fuerte impronta de Nadia en La Maga de Cortázar, La Maga de Rayuela, ¿no? La influencia es tremenda, es tan notoria. A veces pensaba mucho en Raymond Queneau, en Satie en Satie en el metro, ¿no? Pero también pensaba mucho en que la maga, la figura de la maga, tiene mucho de Nadia, Sí, ¿no? Y vos nombraste las dos novelas, tanto la de Louis Aragon, El aldeano de París, como Nadia de Breton. Y bueno, yo en la maga veo elementos de Nadia, pero increíbles, ¿no? Increíbles. sí, 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 sí. Eh, si bien yo corto antes, digamos, no tengo Claro, no llegas a... Sí, no, entiendo el corpus, por a supuesto. ver tan en detalle, pero sí, sí hay una... Bueno, estos personajes de belleza convulsiva, me parece que la maga en Rayuela es un personaje con belleza convulsiva, Total. y yo tomaba esta idea de Nadia eh, como punto de partida para estos personajes de belleza convulsiva, porque en Nadia ella le- estaba por decir lo invita, lo sumerge, pero digamos, a ese bretón narrador le abre una puerta al juego y Total. a lo impredecible, incluso muchas veces hasta cuestiones anticipatorias, ¿no? Que ella le dice, vas a Sí, escribir un libro sobre mí, eh, sí. a la Yo no quiero reflexión. perder de la oportunidad de hacerte a vos la pregunta como profesora, de en qué sentido pensás, no en la recepción productiva, pero sino cuál sería para vos la, digamos, la didáctica productiva de llevar esto a la clase, digamos, de ser un enfoque, digamos, surrealista. ¿Te parece que cómo sería, cómo pensarías una secuencia, digamos, con qué cuento podríamos ir al aula para pensar, digamos, de manera más productiva las relaciones entre Cortázar y el surrealismo? O si tuviéramos que ir, tendríamos que ir con un pasaje de Nadia o con un poema surrealista y relacionarlo con Cronopios. ¿Cómo no quiero, digamos, dada tu experiencia y tu trabajo docente, no quiero perderme la oportunidad de que nos recomiendes? ¿Qué dirías vos que se puede ir al aula para pensar a Cortázar desde lo surreal? Me parece que para el aula, para una clase, digamos, de shock, así algo breve, se podría tomar algunos cuentos de Cronopios. Por Ajá. ejemplo, me parece que Correos y Telecomunicaciones, que es este de ¿Mm? la familia que se apropia del correo y empieza a hacer, Sí. permite ingresar a los chicos y a las chicas que estudian en una dinámica del juego, de lo lúdico. A mí me gusta mucho, ese me gusta Conducta en los velorios, porque me parece también Claro, que es muy cercano, que todo el tema de correos y telecomunicaciones, ahora con la cuestión digital se ha perdido un poco, pero antes uno, por lo menos algún trámite o así, el estudiantado lo tenía medianamente presente. Pero el de los velorios, totalmente. todos, algún velorio fueron, lo conocen, o lo vieron en películas, y bueno, esto de por qué esta familia quiere apropiarse
¿qué busca? Esto de perseguir acciones sin ninguna finalidad. Y lo insólito, ¿no? Sí, sí. Claro, lo insólito, el humor. Me parece que para entrar se podría hacer eso. Y después, por ejemplo, a mí me parece que yo daría para introducir algún cuento así humorístico al estilo de correos y telecomunicaciones o alguna de las instrucciones. La de dar cuerda de un reloj me parece que sí, porque relativiza la idea del tiempo y la Sí. dependencia. Y yo daría, pero porque es mi favorito de bestiario, si tengo que decir uno y uno, daría Las Puertas del Cielo. A mí Las Puertas del Cielo me parece increíble. Me parece Increíble. que ese fantasma de Celina habilita el pasaje de un mundo a otro, de los sectores populares a la pequeña burguesía de ese amigo, ¿no? Y me parece que ahí hay una dicotomía parecida a lo que habíamos visto con El Otro Cielo, que habíamos comentado, de vivir y juzgar. Entonces, los sectores populares viven, van a la milonga, cantan el tango, bailan, sudan y demás, y ese personaje, el abogado, el amigo, que los acompaña, pero lo mira y hace fichas, digamos, Claro. estar como afuera. Incluso se podría pensar esa relación con un cuento corto también como Axolotl, que no es del corpus, pero esto de mirar del lado de afuera y terminar Ah, maravilloso, en sí. una realidad Otra, sí, sí, otra, absolutamente. totalmente. A partir del Jardin des Plantes parisino, ¿no? Y la presencia desde París, ¿no? Tan permanente. Sí, sí. Permanente, del merodeo urbano. Bueno, eso también, ¿no? Muy surrealista, del caminar, del perderse para encontrarse. No, y aparte la fragmentación de los textos en algunos, bueno, muy cortos, bueno, un clásico y uno de los grandes textos de toda la literatura, toda, para mí, Continuidad de los Parques, como Claro. dijiste, estos cuentos que se muerden la cola, pero también, no sé, instrucciones para llorar, instrucciones para subir una Sí, escalera, que rápidamente en el aula tiene un efecto, digamos, inmediato, ¿no? En los alumnos, sí, digamos, más allá de uno también como lector, aún hoy todavía se sorprende y se ríe y reconoce ahí un efecto, un guiño, un gesto, digamos, cortasariano que no caduca. Y me ha pasado, por supuesto, en la productividad del aula, ¿no? Que viste que también tiene un efecto rápido, inmediato. sí, claro. Después hay otro que también es útil para el aula, que es trabajos de oficina, Ujú. de historia de cronopios y de famas, que Sí, de vuelta está esto de jugar y jugar, jugar y trabajar, y los roles invertidos, porque están el jefe y la secretaria, y el jefe juega con las palabras, escribe papelitos, las esconde por ahí, y la secretaria las ordena, y se da una dinámica invertida de que es como que el jefe se esconde para que la secretaria no lo rete, y él se tiene que poner a trabajar, digamos, que tendríamos, en general uno pensaría que es al revés, ¿no? Ese al también revés. me parece que puede servir para invertir el orden. Bien, Mercedes, nos quedan 5 minutos. No sé si vos querés completar algo más, pero bueno, estuvo muy interesante. La verdad que gracias por el ida y vuelta también, de permitirme hacer No, algunas por favor, preguntas, es un interrogaciones placer, sobre el libro. un No, placer y por un favor. honor, la verdad. No, por favor. Pero bueno, tenemos todavía 5 minutos para aprovechar, también porque, bueno, tu libro acaba de salir, lo acabas de presentar en el Teatro 25 de Mayo, y la verdad que yo creo que es una oportunidad para reencontrarse con Cortázar. Eh, Al principio yo dije, y me estaba escuchando lo que decía, ¿no? La idea de que para algunos es de modé o no. Hace unos años hubo una discusión a propósito no sé si fue el año pasado, pero eso es de la fecha de Rayuela, ¿no? Si todavía se lee, si los jóvenes leen Cortázar, como fue leído en su momento, que Rayuela fue una lectura, digamos, de juventud, ¿no? Y yo creo que, bueno, que los cuentos, no sé, a lo mejor las novelas, algunas sí, algunas yo te diría hasta sí que han caído un poco no sé, o no de modé, pero falta alguien que las exhume un poco, pero los cuentos de Cortázar no, ¿no? Me parece que No, son parte de la clasicidad. sí, me parece que los cuentos siguen interpelando. Lo que pasa que comparado con otras lecturas, digamos, juveniles, que, Claro, que se piensan ahora, digo, estoy exactamente. pensando en proyectos editoriales, ¿no? Que aparecen las instituciones educativas. Bueno,
requieren un lector activo y con algunas competencias que a veces no siempre son tan fáciles de llegar. Pero una vez que se entra en el juego, me parece que para enseñar y para la juventud, la invitación al juego siempre es Sí, seductora. Lo que pasa que, siempre, bueno, quizás es un juego un poco más exigente que otras cosas que aparecen en el mercado editorial de la literatura juvenil ahora. totalmente. Ujú. Y si tengo un minuto más, esto quería mostrar. A ver, Eh, qué lindo. el Puente de las Cadenas en Budapest y una cita de Lejana Sí. eh, que dice, llegó al puente y lo cruzó hasta el centro, andando ahora con trabajo porque la nieve se oponía y el Danubio crece. Y del Danubio crece un viento de abajo difícil que engancha y hostiga. Ujú. Eh, terminar con un puente, porque me parece que la obra de Cortázar invita a un puente entre la realidad de lo fantástico, entre un tiempo cronológico y un tiempo subjetivo, entre Europa y Argentina, o puntualmente, quizás ahí uno por eso se siente más identificado, Buenos Aires-París, ¿no? Ujú. Eh, y me parece que él mismo tiene puentes en su obra, esto de la crítica política. eh, que primero se lo critica porque se escapa del peronismo o esta lectura que se ha hecho de Casa Tomada, ¿no? De escaparse de lo popular y después como vuelve a ser una figura de peso como intelectual en la causa de Latinoamérica, en Cuba. Me Ujú. parece que esto de la ida y vuelta, ¿no? Es el puente, en lugar de pasaje. Y poner el eje de la mirada y en el caso de los cuentos de la acción narrativa, en el tránsito, no en el punto de partida o en la llegada, sino en el tránsito. Eso me parece muy interesante y me parece que es que si yo tuviera que decir en pocas frases que es Cortázar, me parece que es eso, que es poner el énfasis en el durante, en el proceso, que ahí es donde sucede lo más interesante. Buenísimo. Bueno, gracias Mercedes. No, a Recomendamos a vos. todos, por supuesto, gracias que consigan el libro. Julio Cortázar es un autor surrealista de Mercedes Bruno, que acaba de salir por editorial Volkowitz y que trabaja, como venimos planteando aquí, y ahí tenemos la tapa tan linda. Tenemos justamente este trabajo que ella hace sobre bestiario, revisitando ese libro primero de Cortázar, celebrado por los grandes en el 51 y después, bueno, lo que vos haces ya en los 60 de todos los Juegos del Fuego y también de historia de Cronopios y de Fama. Así que bueno, gracias, agradecemos a la profesora Mercedes Bruno que nos acompañó esta tarde. Aquí les recordamos a todos que estos conversatorios quedan colgados en nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades, doctor Gerardo Pajés, que es el único instituto universitario que funciona adentro de una escuela secundaria universitaria, como es el nada más ni nada menos que el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y ahí tenemos nuestro canal con un montón de oferta, digamos, académica y de difusión sobre temas de interés, de literatura, de historia, de lingüística, que nos apasiona y que queremos compartir con toda la comunidad del Colegio Nacional. Así que aquí va a estar, digamos, este conversatorio que hemos tenido hoy con Mercedes Bruno, a quien le agradecemos mucho. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a vos, Walter, y al Instituto del Colegio Nacional de Buenos Aires. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias y les recordamos que tenemos dos próximos conversatorios muy interesantes también realmente. Tenemos el próximo 1 de diciembre al profesor Frank Laurent de la Université de Le Mans, que nos va a hablar sobre Roger Queloz y posiblemente la estadía de Roger Queloz en Buenos Aires, como la posibilidad de un escritor, cómo se le abre a Roger Queloz, amigo de Victorio Campo, en Buenos Aires, la posibilidad de pensarse como escritor. Y luego tenemos nada más ni nada menos que el 7 de diciembre, uno de los grandes críticos
de la literatura argentina que vive en Madrid, Blas Matamoro, nada más ni nada menos, va a presentar su libro Taller de Otoño. También presentamos el libro de él el 7 de diciembre a las 15 horas aquí en el canal de nuestro instituto. Muchas gracias, gracias Mercedes y nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego.